Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Para este ensayo, mi grupo trató el tema de la tutela de los colaterales en las causales de indignidad, que es un análisis del artículo 667, inciso 1 del Código Civil peruano. Empezaremos con los antecedentes. Para ello vamos a trabajar 3 de los códigos civiles de los 14 que hemos tenido. En el Código Civil de 1852 no se trató a la indignidad como una institución jurídica, dado que solo se mencionan las causales de desheredación. Dentro de esas causales solo se mencionan a los ascendientes o descendientes, excluyéndose a los demás parientes colaterales. En el Código Civil de 1933 se marca una diferencia, pues aquí se expresa o se trata de manera expresa la indignidad y además dentro de la causal, dentro de la causal en su inciso 1 se menciona a los herederos, aparte de los ascendientes, descendientes y cónyuges. Gran diferencia con nuestro actual Código Civil peruano, en el que a nuestro parecer se ha retrocedido respecto a los avances que ya se tenían, pues se excluye este último término, herederos, que a nuestro parecer es una manera tácita de incluir a los herederos en la línea colateral. Respecto del concepto, en el Código Civil ya se mencionó que este tema se trata en el artículo 667. En el inciso 1 nos dice de manera literal que los autores y cómplices de homicidio doloso de su tentativa cometidos contra la vida del causante, de sus descendientes o cónyuge, ahí termina, es una de las causales. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Evidentemente se excluye la situación en la que, por ejemplo, se atente contra los hermanos. Recordemos que para nuestra sociedad o para las personas es de conocimiento común que los hermanos pueden llegar a ser esenciales en la vida del causante. Y además, si a ello les sumamos que también en nuestra sociedad las situaciones que impliquen herencias son generalmente sinónimo de problemas familiares, pues el que se excluya a los hermanos, por ejemplo, es algo cuestionable. En la doctrina peruana tenemos a Checopar, que nos dice que en la indignidad se entiende por indignidad la sanción que se impone a una persona y en virtud de la cual no puede heredar por haber incurrido en actos de tal naturaleza respecto del causante que no justificaran que se le dejase a todo o parte de sus bienes. Palacios nos da una definición similar, solo que él hace énfasis en que esta causal tiene que estar expresamente prevista por la ley. Al final nos dice que la indignidad viene a ser una especie de penalidad civil en el ámbito sucesorio. En el derecho comparado tenemos a Zanoni, que primero es citado por González, que es un juez argentino, y Zanoni nos dice que la indignidad conlleva la ineficacia de la vocación hereditaria, definición similar a la que ya hemos estado tratando con otros autores nacionales. Sin embargo, lo que resaltamos de Zanoni es que él nos dice que inexplicablemente se limita a la causal de indignidad, debiendo también haberse previsto el caso del pariente colateral que mata a otro colateral, situación que sí se puede dar. Por último, Poviño nos dice que las causales de indignidad deben ser interpretadas con carácter excepcional y limitado. Nosotros coincidimos con su postura. De los autores citados es que enfatizamos la idea de tutelar a los colaterales en las causales de indignidad de nuestra legislación peruana, siendo para ello necesario que se modifique el artículo 667 del Código Civil. Y es que, como lo dice Poviña, las causales que se mencionan en este artículo no deben hacerse extensivas a otras situaciones que no se hayan mencionado de manera expresa, literal, en estos incisos. Eso sería todo por mi parte. Le doy la palabra a mi compañero. Ahora en el derecho comparado. Países en donde se tutela a los familiares colaterales. Código Civil Argentino. En el Código Civil Argentino nos menciona en su artículo 2281 las causales por las cuales se declara indigno de suceder a una persona, y en uno de sus párrafos nos menciona a los familiares colaterales. Pero no solo se limita a ellos, ya que también toma en cuenta a los convivientes. Código Civil Boliviano. Dentro de la legislación boliviana también trata sobre los supuestos de indignidad en el inciso 1 del artículo 1009 de este código, incorporando a los familiares en línea colateral, mencionando que serán excluidos por indignos aquellos que atenten con los hermanos y con los sobrinos. Código Civil Brasileño. Podemos encontrar la indignidad en el artículo 1814 del Código Civil, ya que ellos contemplan y tutelan a los familiares colaterales, teniendo en cuenta el grado de acercamiento o vínculo familiar que tienen con dichos parientes. Ahora, países en donde no se tutela a los familiares colaterales. El primer ordenamiento jurídico que analizaremos es el nuestro.
porque nuestro Código Civil adolece de la tutela que otros ordenamientos jurídicos sí contemplan en sus cuerpos legales. Es por ello que en el artículo 667, en el inciso 1, deja totalmente fuera de tutela a los hermanos de este, quienes estarían situados en la línea colateral. Es aquí donde encontramos un vacío legal, porque los hermanos del causante no podrán ser declarados indignos. Por último tenemos el Código Civil nicaragüense. Este ordenamiento en cuanto a la regulación de la indignación es muy deficiente, ya que no toma en cuenta en sus causales a los ascendientes, descendientes, ni mucho menos al cónyuge. Estas causales las encontramos en el artículo 988. Podría decirse que la redacción de esta norma es muy escueta, ya que no tutela a los familiares más cercanos del causante, ni mucho menos a los familiares colaterales. Reiterados buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Voy a tocar el punto de las conclusiones, pero antes, el punto de vista general del grupo. Hay que recalcar que la figura de indignidad surge en Grecia y ha evolucionado y ha perdurado hasta nuestros tiempos, así como también ha sido materia de análisis de diversos autores que hemos citado en parte de nuestro ensayo. Asimismo, como punto de vista grupal, consideramos que hay que tener muy en claro lo que viene a ser las semejanzas o las diferencias que existe entre lo que es la indignidad y la desheredación. Una semejanza, por ejemplo, es que la indignidad y la desheredación van a tener por objetivo privar de la herencia al sucesor que no merece recibirla. Ambas figuras se van a basar en la vocación hereditaria. ¿De dónde va a surgir? Va a surgir del parentesco, del matrimonio o de una declaración de voluntad del testador. Hablando de las diferencias. Primero, la indignidad, por ejemplo, va a ser mucho más amplia, ya que funciona en la sucesión testada como intestada. La desheredación es propia de la sucesión testamentaria. De la indignidad va a requerir de un proceso judicial, mientras que si hablamos de la desheredación, va a ser la manifestación de voluntad del causante. Ahora, pasando a las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que en el derecho comparado concluimos que dicho cuerpo normativo tiene una tutela mucho más amplia y eficiente para este tema. Segundo, que en materia de sucesiones y exactamente en el tema de la indignidad, la modernización y específicamente de las normas referidas a este tema, tratando de darle solución a los errores, adoptándolas cada vez mejor a nuestro mundo social, aunque esto no ha sido suficiente y aún tenemos vacíos y contradicciones en nuestro sistema jurídico. Como tercera conclusión, es que, hablando de la figura de indignidad, esta es una forma de sancionar las conductas contempladas como excepciones a suceder, la cual la ley regula y ampara. Ya como última conclusión, es que al haber realizado este ensayo, hemos logrado identificar que se debe regular a la indignidad más a profundidad, con respecto sobre todo a lo que viene a ser los colaterales, esto es, los hermanos, ya que como pudimos observar en la legislación comparada, en otros países sí está regulado este tema a profundidad. Gracias. Doy el pase a mi siguiente compañera. Bien, compañeros, para finalizar esta exposición, nosotros como recomendaciones proponemos una modificación al artículo 667, inciso 1, por lo siguiente. El principal es que, leyendo taxativamente este inciso, nos vamos a dar cuenta que no abarca las situaciones en las que el sujeto activo del delito de homicidio que hace referencia a este inciso pretenda atentar contra la vida del hermano del causante. En este caso, al no haber esta regulación prevista, no se podría uno amparar en alguna causal para poder excluirlo por indignidad, y en este caso el perpetrador de dicho acto ilícito saldría beneficiado. Además de que encontramos una deficiencia en este inciso, debido a que no hay una correcta protección general al patrimonio del causante, que bien podría caer en manos de este perpetrador, y también no hay una protección a los colaterales, entre los que se puede incluir al hermano, ya que no se los menciona. Ahora, después nosotros de haber buscado información y encontrado el anteproyecto de reforma del Código Civil, en el que también se advierte esta necesidad, y después de encontrar la regulación en los códigos civiles de Bolivia y México, por ejemplo, encontramos lo necesario para poder proponer nosotros también una posible mejora en este inciso, que es el siguiente, y nos dice que los autores, cómplices o instigadores del delito doloso
que en consecuencia hubieran sido condenados por tal motivo, o de su tentativa en agravio del causante o de sus ascendientes, descendientes, cónyuges, hermano, y incluimos demás parientes colaterales hasta el 4º grado por consanguinidad y segundo de afinidad, la causal no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Este es el inciso que nosotros propondríamos y consideramos que sería el más completo. Eso sería en cuanto a nuestro trabajo de investigación, en nuestro ensayo, y muchas gracias, doctora y compañeros todos.